Este 2022 y 2023 en verdad fueron pero una locura, con demasiados cambios de Chile a Alemania, una cultura nueva, un idioma nuevo, cambio de trabajo, encontrar trabajo, qué visa y qué residencia, qué triatlón, en verdad fueron así, pero en verdad muchísimos cambios, pero estoy feliz porque en verdad les voy a contar algo. Acérquense un poquito más, Tenía un plan. Mira, hasta me emocioné. Tenía un plan que fue súper importante. Teniendo un plan puedes organizarte, puedes colocar metas, tienes milestones. Hay muchas cosas que tienes que tener en mente para que tú puedas lograr tu meta. Lo más importante es que tú, sí, tú, persona capaz, inteligente, disciplinada, que cree en ti y yo creo en ti, puedes cumplir tu objetivo. Te voy a contar los 5 pasos importantes que debes realizar para que tú aumentes las probabilidades de cumplir tus objetivos este 2024. Y al final del video les voy a colocar una salsa especial, el detalle final, para que estos planes verdad se cumplan. Así que vamos. Una de las cosas más importantes, ¿cierto?, es tener este sueño, esta idea, llevarlos al cable de tierra. Y eso lo vamos a realizar estableciendo metas y objetivos. Meta objetivo, sí, teniendo claridad de qué lo queremos, cuándo se cumple la fecha de término, si es importante para nosotros, si es relevante. Vamos a utilizar una técnica que es la metodología SMART, que es una sigla en inglés: específico, medible, accesible, relevante y temporal. Y les voy a contar un poco un objetivo. Yo tenía un plan de realizar un Ironman 70.3. Estábamos en mayo, compré la entrada y quiero realizar este Ironman 70.3. Es específico porque es triatlón, es una competencia que tiene distancias definidas. Es medible, sí, porque es completar la triatlón, terminar la carrera, que son 1,9 de natación, 90 kilómetros de bici y 21 de trote al final, o sea, media maratón al final. Fue una locura. Es alcanzable, es accesible. La gente decide que los seres humanos nunca van a llegar a la luna y llegamos. Entonces, esta parte de accesible depende mucho de nosotros, depende mucho cómo lo veamos con perspectiva. Si tenemos los pies muy en la tierra, tal vez son súper accesibles. Si están muy elevados de la tierra, tal vez no sean accesibles. Hay que encontrar ese punto medio. Relevante, sí, porque quería mejorar, quería ser capaz y mostrarme a mí mismo que yo sí podía correr después de tantas lesiones de la rodilla. Quería en verdad darle y mostrarme a mí mismo: sí, tú eres capaz. Y temporal, porque tiene una fecha específica, que era el 10 de septiembre, así que era bastante definido. Pero teniendo ese objetivo, ya perfecto, tengo una meta, tengo temporalidad, pero eso tenemos que organizarlo y planificarlo. Y por eso llegamos al punto número 2. Yo le había contado esto de las pequeñas tareas que se van acumulando, que van avanzando y van generando un impacto compuesto, que va generando esta curva exponencial. Y por eso es súper importante tener un plan, organizarlo, planificarlo, ¿cierto? Este plan, planificarlo, ¿me entiendes? Y saber más o menos cómo va a ser tu plan. Tú tienes un día de inicio y una fecha de término. ¿Qué va a pasar entre medio? Ahí va a estar la planificación de tus tareas. Puede ser mes a mes, semana a semana, día tras día. Va a depender de tu objetivo y qué tan rápido, si es que es posible, acelerar el proceso para lograr tu objetivo. En mi caso tenía mi lunes que entrenaba bicicleta, el martes después hacía trote con natación, después día de gimnasio y así intercalando, dando estructura para que mi cuerpo pueda adaptarse de tanto entrenamiento, tanto machaque que le dicen, y ir avanzando paso a paso. El tema del triatlón muchas veces se entrena por bloques de 4 semanas, dependiendo cuál es el objetivo, cuál es tu proyecto, ¿cierto? Vas a poder generar esta recurrencia de entrenamiento, de estudio, de aprendizaje, de lo que sea que tú quieras hacer. No importa cuál sea el objetivo, tienes que tener claro, va a tener una fecha de término, una fecha de inicio, y entre medio está el tema de la planificación, para ir acercándote cada vez más a ese objetivo. Así que no se te olvide tener un plan para cumplir tu objetivo. Entonces ahí tenemos que ir diferenciando cómo son estos puntos importantes que tenemos que cumplirlos para seguir avanzando. Y con eso tenemos tantas tareas, tantas cosas importantes en la cabeza, que el tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Y por eso tenemos que saber priorizar y organizar nuestro tiempo. Porque si queremos cumplir nuestro objetivo, tenemos que tener claro cómo lo vamos a hacer. Porque estamos constantemente de un lado para otro sin saber los tiempos, vas a tener un burnout, no vas a cumplir las tareas que definiste, al final de cuentas no vas a cumplir tu objetivo. Tenemos que entender que priorizar que son las cosas importantes para ti. Tienes que entender, tienes que hacer las cosas que son importantes para ti, que son relevantes para ti. Entonces por eso cuando nosotros definimos nuestros objetivos, que son importantes para nosotros, le damos relevancia a las tareas pequeñas, porque esas pequeñas tareas van a ir aumentando y van a generar este impacto compuesto que son los de todo atómico. Así que si te interesa saber un poco ese tema, cuéntame en los comentarios. Pero a veces aquí lo que pasa es que estamos con el trote, vamos súper bien, con la bici, se nos olvida el objetivo. Lilo, está en el sofá.
Como ahora mismo tenemos que mantener el enfoque y la motivación. Pero eso es súper difícil, o sea, hay veces que uno está cansado, no quiero andar en bici, no quiero ir a trotar porque estoy cansado, o sea, es normal, somos seres emocionales y esa emoción va variando en el tiempo. De repente estamos tristes, contentos y tenemos toda la energía del mundo para realizar todas las tareas, pero a veces no. Pero lo importante es no olvidar por qué empezaste, por qué en verdad quieres cumplir este objetivo. Tal vez sea algo súper importante para ti, para demostrarte que tú eres capaz de colocarte en estas situaciones difíciles y alcanzar ese objetivo y que en verdad tal vez se ve súper lejos, pero con las pequeñas tareas, si no se te olvide que son lo importante. No es la tarea que va a estar 10 horas dándole fijo, sino que 1 horita, 30 minutos todos los días enfocándolo eso a tu objetivo. Así que no se olvide eso. Y el punto después global es que tenemos estas milestones y hay momentos que tenemos que hacer revisión y ajuste. Entonces cuando vamos realizando ciertos entrenamientos, tal vez puede ser que subiste mucho el trote y te empieza a mover la rodilla. En esos momentos tienes que decir, oye, calma, vamos más lentito, tratemos de realizar bien los entrenamientos, empezamos a hacer revisión, bajémosle un poco el trote, perfecto, sigue aumentando la bici si no te molesta, anda con la natación si no te molesta, o sea, hay distintas formas de poder mejorando de hacer esta revisión que puede ser con data, que es lo mejor, y como tú te sientes. Tenés que ir analizando ambas partes y tomar decisión en estos momentos. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué no? Y continúa. Entonces, teniendo toda esta idea general de entrenamiento, de objetivo, de revisión, de motivación, de planificación, organización, suena en verdad súper bonito, súper bonito. Tienes todo organizado, tienes una lista así pero perfecta, hermosa, bacán. Pero falta el sabor importante, que es lo que le voy a contar ahora. Estas cosas no se hacen solas. Y hay momentos, como les conté, que la emoción te va a jugar en contra. Porque ¿qué va a pasar? Vas a estar cansado, vas a tener una vocecita y decir, no lo hagas, anda a acostarte. Uno más, uno menos, no importa. Y ahí está el tema de la disciplina. La disciplina es algo que va más allá de cómo tú te sientes hoy, sino que es la mentalidad que tú tienes, que tú sabes que esta tarea es importante. Puede ser súper pequeña, pero tú sabes que es parte de un todo, de un sistema. Y que sin esa parte va a ser difícil que puedas ir construyendo de esa manera. O sea, hay que ser flexible. Es distinto que me molesta la rodilla, que hay algo que puede perjudicar en el futuro tus pequeñas tareas en el corto, mediano plazo y a largo plazo. O sea, no cumplir tu objetivo es lo peor que puede pasar en cierto sentido. O sea, no se acaba el mundo, pero no cumple tu objetivo. Y la idea es que nosotros podamos cumplir nuestro objetivo. No significa que podamos hacer cambios de planes. Podemos cambiar todo el tiempo que queremos. Hacemos lo que queremos con nuestra vida, pero somos 100% responsables de sus consecuencias. Que se olvide. Disciplina es clave, parte de este todo, de este sistema de planificación objetivo. Yo me levanto, mañana tengo que andar en bici, mañana tengo que nadar, mañana tengo que rotar, trabajar, dormir bien, que hidratar. Todo esto es toma de decisiones que de a poco, pequeños bloques de decisiones van a generar un impacto importante. Este año, por favor, toma esta idea, planifícala, usa los 5 puntos que te conté, más el sabor importante y es la disciplina, y te aseguro que vas a aumentar las probabilidades de que tu objetivo este año sí se cumplan. Y si tienes alguna idea, algún objetivo en mente para este año, por favor, cuéntalo en comentarios. Si es que has utilizado este método y te ha funcionado, por favor, cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber cómo vas progresando y este éxito, esta sensación de vamos que se puede, porque hay momentos que son difíciles. Ahí te quiero ver subiendo la colina. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó el video, suscríbete, colócale un like y te espero en el siguiente video.